Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir con el tema de Henry Chimabukuro, otro asesor en la sombra, como lo ha denunciado Perú 21 el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasa con este personaje? Ante las instituciones públicas se presenta como miembro del despacho presidencial. Ojo con eso, del Congreso y hasta de la DINI. No tiene vínculo laboral formal con Palacio, pero fuentes aseguran que despacha con el presidente. Otra vez se hace relación a este tema, y acuérdense ustedes que Mirta Vázquez y Carlos Jaico, ambos exfuncionarios del Estado, de Palacio de Gobierno, específicamente cercanos a Pedro Castillo, también habían denunciado una especie de gabinete en la sombra. Estamos ya en estos momentos con el director de Proética, el señor Latorre, quien ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? A su disposición. ¿Qué opina sobre lo que hemos denunciado en Perú 21 sobre esta situación poco transparente? A ver, es una más, ¿no? Del tipo de casos que han venido saliendo en relación con el gobierno en materia de transparencia e integridad pública, ¿no? Estamos ante una situación, ante un personaje muy intrigante, en la medida que, según la investigación que ustedes han realizado, se presenta como representante de entidades públicas, la DINI, ¿no? Y el propio despacho presidencial. Y sin embargo no está adscrito, hasta donde sabemos, y esta sería información pública, debiera ser muy fácil de corroborar, a ninguna de ellas. Entonces hay aquí una situación muy extraña, muy poco transparente, y que ameritaría una investigación más de fondo por las entidades competentes. Preocupa porque no es la primera vez, esta es la segunda vez que se hace relación a este gabinete en la sombra. ¿Quién sería el principal responsable de esta situación? ¿Por qué, si tantas veces se ha advertido al presidente Pedro Castillo y se le ha invocado a transparentar estas reuniones y las personas que trabajan a su alrededor, por qué se vuelve a repetir esta historia? ¿De quién es la responsabilidad? A ver, aquí hay... digamos, desde la administración pública hay una responsabilidad del máximo titular de una entidad, ¿no? En este caso, en el caso de la Presidencia de la República, no es el presidente, ¿no? Sino el secretario general, el secretario del despacho presidencial, ¿no? Es la máxima el titular administrativo, y sería la persona sobre la cual debieran caer las principales preguntas, ¿no? Sin duda, esto podría llevar a hacer preguntas también sobre el papel del presidente Castillo, sobre su conocimiento, sobre su grado de conocimiento de esta situación, y sobre las medidas que podría haber dispuesto o no, o lo que haya dejado de hacer para que esta situación tan poco clara se reproduzca, ¿no? A esto hay que sumar que no es un caso nuevo, como usted señala. Esto no es, digamos, este personaje es nuevo en este momento, pero estas situaciones de personas vinculadas al círculo de asesores del presidente ya viene de meses atrás. Entonces es algo que habría que considerar en estas investigaciones que, como digo, los entes responsables debieran llevar adelante, ¿no? Y aquí me refiero a la Contraloría y la propia Fiscalía. ¿Cómo frenar estas situaciones? Porque es gravísimo que un asesor que estamos viendo, es un asesor en la sombra, porque está en los despachos del presidente, siempre está ahí, y lo que nosotros hemos podido recabar es prácticamente que Chimabukuro no está
pues dentro de la planilla del Palacio de Gobierno. Se ha hecho pasar como parte de la DINI. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué es lo que se está trabajando? Hay muchas dudas y pocas son las certezas. Es más, aquí nosotros tenemos el registro. Ingresó al menos 17 veces a la casa de Pizarro. No tiene ningún vínculo laboral con el despacho, pero está todo el día ahí. Despacha con Castillo, más que con sus propios asesores. ¿Cuáles son los cuestionamientos principales que se le harían al presidente Pedro Castillo si es que esto se corrobora como ya lo venimos denunciando? Sí, mire, este tipo de personajes lamentablemente no son nuevos en nuestra política, ¿no? Y no solo a nivel nacional, donde digamos el nombre más evidente es sin duda Vladimiro Montesinos, pero a nivel subnacional, en regiones, en gobiernos locales, este tipo de asesores que están y que no están, ¿no?, es bastante común, ¿no? Y genera los problemas que en este momento genera las preguntas que en este momento nos estamos haciendo, ¿no? Que usted está planteando, qué busca, a quién responde, a quién le rinde cuentas, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Cómo se hace para evitar este tipo de cosas? A ver, en principio existe en el Perú una política nacional de integridad, lucha anticorrupción, ¿no?, que establece que toda entidad debe tener una oficina de integridad pública, ¿no? Que sea precisamente la responsable de fortalecer los mecanismos de transparencia, garantizar que se cumplan con las disposiciones de transparencia y de integridad, de conflictos de intereses, que este tipo de cosas no ocurran, ¿ya? En el despacho presidencial se abrió una oficina de este tipo. En realidad era un puesto, ¿no?, de oficial de integridad en marzo del año pasado, ¿no?, durante la gestión del presidente Sagasti. Se dio un primer paso, ¿no? Sin embargo, cuando llegó el presidente Castillo y el despacho presidencial fue asumido por el señor Pacheco, ¿no? Esta oficial de integridad se cerró, ¿no? Se desactivó. Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer si es que queremos cortar esto? Lo primero sería reactivar una oficina de integridad como tal, que pueda incorporarse dentro de la estructura de la entidad que es el despacho presidencial, y esto significa que dentro del reglamento de organización y funciones, que es el principal instrumento de gestión de toda entidad pública, esté reflejada esta posición con sus competencias, con su presupuesto, de forma tal que ya no haya opción para decir no sabía, ¿no? Eso sería una primera medida que se puede tomar de forma muy inmediata. Se acaba de nombrar un nuevo secretario de despacho presidencial. Esa podría ser una primera medida que se tome en este sentido para empezar a cortar este tipo de cosas, ¿no? ¿Pero cree que lo puede hacer el nuevo secretario de Palacio de Gobierno, teniendo al presidente Castillo al lado con todos estos manejos? Porque poca transparencia se ha visto de parte, incluso hasta el propio presidente. Es un poco sí, claro, difícil llegar a esa conclusión. En este caso, de todas las instituciones, ¿quién debería investigar qué es lo que está sucediendo dentro del Palacio con esos asesores? ¿El Ministerio Público? Si el secretario general quisiera hacerlo, puede hacerlo, porque como le dije hace un momento, es la máxima autoridad administrativa de la entidad. Entonces depende de su firma hacerlo. Pero claro, aquí tenemos los problemas que tienen ya que ver con la relación con el círculo de asesores, el gabinete en la sombra, el conflicto que pudiera haber, la actitud del propio presidente Castillo. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero si es que quisiera hacerlo, se puede hacer muy fácilmente. Y con respecto a la otra pregunta, una cosa es efectivamente cortar y que esto ya no siga ocurriendo con políticas de integridad dentro de la entidad. Y otra cosa es que lo que ya ha pasado no significa que eso se va a borrar. Lo que ya ha pasado tiene que investigarse, ¿no? Y aquí tiene que investigarse tanto el sistema de control, ¿no? El sistema de control
de que está pues regido por la Contraloría General, pero también podría investigarse por la posibilidad de que haya responsabilidades penales la propia Fiscalía, ¿no? Una Fiscalía anticorrupción, ¿no? Podría adoptar estas pesquisas, ¿no? Para ver qué cosa podría estar pasando ya con un poco más de sistematicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel Rota, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. Le agradezco su presencia y por también ilustrarnos un poco sobre las acciones que se podrían tomar al respecto ante esta denuncia que ha realizado Perú 21. Muy amable. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos entonces con Samuel Rota, quien es director ejecutivo de Proética, una institución muy importante que además ha dado claras luces de que el secretario actual de Palacio de Gobierno podría denunciar esta situación. Está en sus manos, pero en todo caso, por la relación política en la que se encuentra, de repente no lo hace. Entonces, ¿quiénes deben actuar? La Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción. Estas han sido las noticias, nosotros vamos a regresar más adelante.